Me llamo Mauro Esquivel, y aunque el tiempo ha pasado, aún me cuesta entender lo que vivimos aquella noche. Fui parte de una unidad táctica en la región sur de México, operando en zonas remotas con poco o nulo acceso a comunicación. La mayoría de mis compañeros eran hombres curtidos, con años de experiencia, incluso eran inmunes al miedo, o al menos eso creíamos. Nuestra misión era sencilla en teoría: localizar y desmantelar una red de narcotraficantes que utilizaba la selva como escondite. Llegamos a un punto marcado por coordenadas satelitales, un claro cercano a un río, ideal para montar el campamento. El lugar parecía deshabitado, pero había señales de que no hacía mucho tiempo había sido utilizado para actividades ilegales. La primera noche, apenas pasada la medianoche, algo extraño ocurrió. Un sonido agudo y desgarrador nos despertó de golpe. Pensé que era un jaguar o quizá un mono, pero el guardia de turno apareció temblando, con la mirada perdida. Nunca había visto a un hombre así. Levantamos las armas, rodeamos el perímetro, pero no había nada. Nada más que la espesura, los árboles oscilando y el silencio que siguió a esos gritos. Quisimos ignorarlo. Al amanecer, el joven que había estado de guardia no hablaba. Solo repetía lo mismo una y otra vez, con los ojos fijos en la nada. Esa mañana lo relevamos de sus funciones. Estaba alterado, fuera de sí. Esa misma noche asigné a un grupo diferente para vigilar. Esta vez seleccioné a 2 de los más experimentados. Pero el fenómeno volvió a repetirse, y esta vez fue peor. A las 3:20 de la mañana, otro grito perforó la oscuridad. Salimos en estampida. Uno de los soldados estaba en el suelo, en posición fetal, llorando sin emitir un solo sonido. Solo su cuerpo convulsionaba. Nadie entendía nada. Los ruidos extraños se repitieron. Eran como lamentos, como si algo arrastrara su dolor a través del aire húmedo. El médico de campo exigió evacuar a ambos hombres. No era solo miedo, dijo, era trauma profundo. Acepté. Enviamos un helicóptero y nos quedamos con un equipo más reducido. El resto de nosotros aún tenía una misión que cumplir. La tercera noche, decidí quedarme en el puesto de guardia. Si algo iba a aparecer, yo lo vería con mis propios ojos. La selva se volvió aún más espesa. El aire era denso, cargado de una presión invisible que aplastaba el pecho. A las 3 en punto, lo supe. Algo estaba allí. Primero fueron los lamentos. Después, sombras pálidas emergiendo de entre la maleza, como si la selva las escupiera. No caminaban, flotaban. Eran figuras humanas pero inacabadas, blancas, traslúcidas, como hechas de polvo y niebla. Algunos parecían mujeres, otros niños, algunos tan deformes que no lograba identificar su género. Se movían lento, como si cada paso fuera un recordatorio de su sufrimiento. Pude ver a través de ellos, como si fueran fantasmas, pero el olor era real, podrido, húmedo, como cadáveres a medio enterrar. Mi compañero cayó de rodillas. No hizo falta que dijera nada. Su rostro hablaba por él. Detrás de nosotros, escuchamos armas cargarse. Los demás llegaron corriendo, pero no dispararon. ¿Qué sentido tenía? No eran seres vivos, eran presencias, ecos de algo que ya había ocurrido. Una de las figuras se acercó tanto que pude ver su rostro. No tenía ojos, solo cuencas vacías, hundidas en una masa de carne seca cubierta por una especie de polvo blanco. Fue entonces cuando entendí. No eran fantasmas, eran los restos de alguien, de muchos. Tal vez no estaban muertos en ese momento, tal vez sí, pero sus gritos eran tan reales como los nuestros.
La visión duró tal vez 10 minutos. Después se desvanecieron, como si la tierra los absorbiera otra vez. Al amanecer todos estábamos en shock. Algunos vomitaron, otros lloraron. Nadie durmió, nadie habló. Horas después abandonamos el sitio. No encontramos nada, hasta que el nuevo escuadrón llegó. Ellos, sin saber lo que habíamos vivido, hallaron una plantación camuflada a solo unos metros de donde habíamos montado el campamento. Junto a ella, una fosa con 15 cuerpos en avanzado estado de descomposición. Hombres, mujeres, adolescentes, ejecutados y enterrados a la fuerza. Según el forense, habían sido rociados con cal para acelerar la descomposición. Ahí entendí todo: el polvo blanco, los cuerpos sin ojos, los gritos. No eran visiones, eran memorias del sufrimiento, ecos de una masacre. Desde entonces, ya no soy el mismo. El uniforme quedó guardado. El mundo allá afuera sigue girando, pero mi mente se detuvo en esa selva, en esas noches sin luna. Nadie volvió a hablar del caso, ni siquiera en los informes. Solo quedó el silencio y los caminantes pálidos que quizá aún deambulan, buscando descanso entre raíces y hojas mojadas. Me llamo Raúl Barrientos. He servido en las Fuerzas Armadas de México por más de 12 años. Y aunque he estado en zonas de conflicto, lo que viví en las sierras de Guerrero no se parece a nada que el entrenamiento pueda preparar. Fue durante una operación prolongada en un sector montañoso. El terreno era difícil, con vegetación densa, caminos intransitables y clima cambiante. Nos habíamos instalado en un claro para pasar la noche, a mediodía de nuestro destino. El sitio parecía tranquilo, pero la atmósfera tenía algo que oprimía el pecho sin motivo aparente. Recuerdo perfectamente a uno de los soldados que estaba asignado como tirador avanzado. Su nombre era Olmedo, un tipo hosco, reservado, mayor que la mayoría. Nunca se le veía bromear y mantenía su distancia incluso con los de su equipo directo. Era eficaz en el combate, un cazador nato. Solía salir de madrugada y volver con carne fresca, lo que al principio creí una exageración, hasta que vi lo que traía: venado, iguanas, serpientes, lo que fuera que se moviera. No había duda de que era hábil, pero algo en él me resultaba antinatural, como si se moviera bajo un código distinto al nuestro. Mi primer guardia nocturna en aquel campamento me tocó cerca de la medianoche. El silencio era cortado solo por los grillos y los crujidos de la selva. Esperaba mi relevo, pero pasaron los minutos y no llegaba. No era raro un pequeño retraso, pero la incomodidad que me rodeaba no era normal. Justo cuando pensaba ir a buscarlo, un silbido surgió detrás de mí. Giré con el arma en mano, listo para cualquier cosa. Era él. Desde esa noche, algo cambió. Olmedo se volvió aún más distante, incluso hostil. No cruzaba palabra conmigo, y cuando lo hacía, parecía hacerlo solo para incomodarme o provocar que otros lo hicieran. Empezó a llegar tarde siempre que tenía que reemplazarme. Una especie de juego enfermizo. Me quejé, lo encaré frente a otros. Y eso fue lo peor que pude haber hecho. Poco después, todo se salió de control. Era madrugada. Hacía frío y el cielo estaba completamente negro. Yo estaba en mi turno de guardia. Esperaba, de nuevo, a que él llegara. Pero no apareció. Entonces lo escuché. El mismo sonido entre los arbustos que ya había oído en otras noches. Solo que esta vez fue más claro.
No eran pasos humanos, era algo más, algo que respiraba con fuerza. El movimiento entre la maleza no era casual. Lo que fuera, se acercaba. No tuve que imaginar mucho. Lo vi con mis propios ojos. Un par de ojos rojos comenzaron a emerger de la oscuridad. No pestañeaban, no se movían, solo brillaban como carbones encendidos. Luego su silueta, enorme, desproporcionada, una criatura de pesadilla. Tenía el cuerpo de un animal, pero se movía con inteligencia. Era una bestia cubierta de pelaje oscuro, musculosa, con una mandíbula colosal y patas como troncos. No podía moverme, no podía respirar. Cuando estuvo frente a mí, se detuvo. Entonces, sin mover los labios, escuché una voz que no pertenecía a ninguna criatura. Era la voz de Olmedo. No puedo explicar cómo, pero no hay duda de que era él. Me ordenó marcharme, no como advertencia, como sentencia. Lo siguiente fue una neblina en mi memoria. Perdí la noción del tiempo. Cuando abrí los ojos, mis compañeros estaban a mi alrededor. Había colapsado. Dicen que gritaba en sueños, que mi cuerpo temblaba sin control. Pero lo peor fue levantar la mirada y verlo, a él. Estaba de pie, a unos metros, mirándome. Se llevó el dedo a los labios pidiendo silencio, y en su rostro, esa sonrisa, esa maldita sonrisa torcida que aún veo en mis pesadillas. Nadie me creyó cuando lo conté. El reporte médico dijo que fue un episodio de estrés por falta de sueño. Pero yo sé la verdad. Sé lo que vi. Y sé que Olmedo ya no era un hombre como nosotros. Después de esa misión, fue transferido. O eso dijeron. Nadie volvió a saber de él. Algunos dicen que fue ascendido. Otros que lo mandaron al sur, cerca de la frontera. Yo no creo ninguna. Para mí, Olmedo nunca se fue. Y no me refiero físicamente. Porque en algunas noches, cuando estoy solo de guardia en alguna sierra remota, todavía escucho ese silbido. No me atrevo a seguirlo, pero sé que él está ahí y que su relevo, tarde o temprano, volverá a buscarme. Me llamo Elías Ramírez, y lo que voy a contarles no lo sabe nadie. Me retiré del servicio hace años, pero hay cosas que el uniforme no borra, y otras que ni el tiempo puede apagar. En 1996 participé en una misión de reconocimiento y limpieza en una zona montañosa del norte de Chiapas. Un punto marcado por conflictos que poco tenían que ver con lo político y mucho con lo inexplicable. El escuadrón fue reducido. Éramos 6, seleccionados por experiencia y resistencia. Pero eso no significó nada, porque lo que enfrentamos allí no se parecía a nada entrenable. Uno de los soldados con los que compartí esa misión era Isaac Gómez. Nadie se metía con él. Medía casi 2 metros, ojos grises como acero y brazos como troncos. Tenía fama de ser invencible. Incluso llegó a combatir sin armas cuerpo a cuerpo en operativos anteriores. Se creía inmortal, y aunque muchos lo envidiaban, yo solo lo observaba. Había algo en su mirada que no me dejaba tranquilo, como si ya hubiera visto demasiado, o estuviera buscando más. Cuando llegamos al lugar todo se sentía suspendido. No era un pueblo, ni un rancho, ni un caserío abandonado. Era un espacio entre lo vivo y lo muerto. Los árboles eran más altos de lo normal, las sombras más largas, y el viento soplaba sin dirección. Los lugareños que aún quedaban evitaban mirarnos.
Bajaban la vista y murmuraban palabras apenas audibles. A uno de ellos lo escuché decir algo que todavía no olvido. Aquí no se mata sin pagar. Lo ignoramos. Estábamos entrenados para obedecer, no para creer. Durante los primeros días, Isaac comenzó a comportarse de forma extraña. Se alejaba del grupo durante las noches. Decía que escuchaba algo que lo llamaba desde el bosque, que veía luces entre los árboles. Nunca le dimos importancia, hasta que una madrugada ocurrió lo imposible. Yo dormía cuando comenzaron los disparos. Salté de la cama, tomé mi arma y corrí al punto de vigilancia. Isaac estaba ahí, solo, temblando, con el rostro empapado en sudor y los ojos como platos. Decía que había sido atacado por algo sin forma. Tenía cortes en el pecho, como hechos con garras. Nadie supo qué pensar. El médico del escuadrón lo sedó y lo aislamos. Pero al día siguiente, cuando despertó, ya no era el mismo. Caminaba con la mirada fija en el monte, sus pupilas dilatadas, como si viera algo que nosotros no. Volvió a salir solo por la noche. No lo volvimos a ver. Lo buscamos durante días. Rastros, huellas, marcas en la tierra. Nada. Solo su casco, a medio enterrar junto a un círculo de piedras y un pedazo de tela desgarrada. El informe oficial habló de desaparición por causas naturales. Nosotros sabíamos que no era así. Yo intenté seguir con mi carrera, cerrar el capítulo, enterrar el recuerdo. Pero 7 años después, en 2003, regresé al mismo punto. Por ironía, por castigo o por destino. La selva no había cambiado. Era como si el tiempo no pasara ahí dentro. Fue en mi última noche. Me desperté sin razón. La carpa estaba quieta, pero el aire era más frío de lo habitual. Una brisa extraña se coló por la abertura y sentí que no estaba solo. Giré la cabeza y lo vi. Una silueta encorvada, deformada, como si no supiera cómo usar un cuerpo humano. Su piel era gris, áspera, cubierta por algo parecido a ceniza húmeda. No tenía boca, ni nariz, ni oídos. Solo unos enormes ojos azules, brillantes como 2 carbones encendidos con hielo. Me miraba como si me conociera, como si me esperara, y lo supe. Supe que era Isaac, o lo que quedaba de él. No se movió, no habló, solo me miró. En esa mirada vi un mensaje que no se puede poner en palabras. Dolor, desesperación y algo más profundo, resignación, como si supiera que no podía escapar. Después de unos segundos, retrocedió lentamente hasta perderse entre la maleza. No intenté seguirlo. Al día siguiente, antes de que los demás despertaran, marqué mi baja voluntaria. Nunca volví a la selva. Nunca volví al ejército. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo los suyos. No por miedo, es otra cosa. Es como si él aún estuviera ahí, esperando. Como si el monte reclamara lo que le pertenece. Y yo fui testigo. Quizás por eso sigo aquí, para contar lo que otros no se atreven. Porque cuando la muerte se presenta con ojos azules, no lo hace para matarte. Lo hace para recordarte que tarde o temprano tú también mirarás desde el otro lado. Mi nombre es Santiago Arellano Torres y soy exmilitar del ejército mexicano. Serví durante 18 años, la mayoría asignado a operaciones en zonas rurales y de difícil acceso. He vivido cosas que nadie podría imaginar.
Sin embargo, lo que viví en la Sierra de San Ignacio, en el estado de Durango, fue lo único que realmente logró quebrarme. Corría el año 2007. Nuestro pelotón fue desplegado en esa sierra como parte de una misión de reconocimiento. Había informes de campamentos ilegales y movimientos sospechosos de grupos armados, pero lo extraño era que los informes no venían del ejército, sino de una pequeña comunidad enclavada entre los cerros. Fue la propia gente del lugar la que pidió ayuda, pero no por los narcos. Según ellos, en esas montañas había algo más. Al principio lo tomamos como superstición. Al llegar al poblado, la gente nos recibía con miedo, no como si esperaran protección, sino como si supieran que íbamos a morir. Recuerdo a una señora anciana que se santiguó al verme y murmuró algo sobre el hombre de la niebla. Nadie quiso darnos detalles. Solo nos indicaron la zona donde se habían escuchado gritos, desapariciones y lo que llamaban presencias. Nos internamos en la sierra al día siguiente. Durante las primeras 48 horas no encontramos nada fuera de lo normal, más allá del terreno hostil y el clima inestable. Pero la tercera noche todo cambió. Habíamos montado el campamento en un claro al pie de una elevación rocosa. El aire era denso y había una niebla extraña que apareció de forma repentina. No era la niebla típica de la montaña. Esta tenía algo aceitoso, pesado. No dejaba ver más allá de un par de metros. Uno de los soldados, el cabo Medina, fue asignado a vigilar. Nunca volvió. Cuando nos dimos cuenta de su ausencia, comenzamos la búsqueda. Su linterna fue hallada a solo 10 metros del perímetro, encendida, pero no había rastro de él, ni huellas, ni señales de lucha. Nada. Esa misma madrugada, escuchamos por la radio una interferencia. Era su voz, pero no pedía ayuda. Reía. Una risa distorsionada, como si estuviera sumergido en agua. Luego silencio. Las cosas se salieron de control a partir de ahí. La niebla comenzó a aparecer cada noche, siempre entre las 3 y las 4 de la mañana. Algunos soldados decían ver figuras entre los árboles. Otros juraban escuchar sus propios nombres susurrados desde la maleza. El soldado Bautista se despertó gritando, asegurando que alguien había estado respirando junto a él mientras dormía. Esa noche decidimos hacer una vigilia. Me ofrecí como voluntario para quedarme en la posición más alta del campamento, con visión directa al bosque. Tenía el rifle listo, el dedo en el gatillo, y una sensación en el pecho que nunca había sentido antes: vulnerabilidad. A las 3:33 exactas apareció. No fue un ruido, ni una sombra. Fue una silueta firme, a unos 20 metros, alta, delgada, sin rostro. Su cuerpo estaba cubierto por una especie de túnica hecha de humo. Caminaba lento, flotando apenas sobre el suelo. No hacía ningún sonido, pero cada vez que se detenía, el aire parecía congelarse. Intenté disparar. El gatillo no respondió, la radio tampoco. El hombre de la niebla se detuvo justo frente a mí. Sus ojos eran 2 puntos opacos como carbón apagado. No emitía calor, pero su presencia quemaba por dentro. No habló, no se movió, solo me observó, como si buscara algo dentro de mí. Luego retrocedió y desapareció entre los árboles. El resto del pelotón no lo vio, pero algo en mí se rompió desde entonces. Pedí el traslado, me lo negaron. 2 semanas después, el soldado Bautista fue hallado muerto, a solo 10 metros del campamento, sin heridas, sin señales de violencia.
solo una expresión de terror absoluto en su rostro y el cuerpo cubierto de rocío, como si hubiese dormido toda la noche en medio de la niebla. El caso se cerró como muerte por hipotermia. Yo me retiré un año después. Hoy, al mirar atrás, comprendo que esa cosa no era de este mundo. Era una entidad, un espíritu, un guardián tal vez, o una sombra del pasado atrapada entre cerros olvidados. Pero sé una cosa, si te mira, te marca, y si te marca, te encuentra. En los días más fríos, cuando la niebla aparece en mi colonia, a veces escucho pasos. No se ven, solo se sienten, como cuando sabes que alguien está detrás de ti, pero no puedes demostrarlo. A veces me pregunto si el hombre de la niebla dejó que viviera, solo para recordarme que aún me observa. Me llamo Efraín Cárdenas y presté servicio durante 14 años en el ejército mexicano. De todos los lugares en los que estuve, ninguno se parece a lo que viví en una sierra de Guerrero, en un poblado que ni siquiera aparece completo en los mapas. Lo que presenciamos allí no fue una operación fallida, fue un descenso directo a algo que no debía ser visto por ningún hombre vivo. Nos enviaron con la orden de realizar una intervención nocturna. Se trataba de un punto rojo controlado por narcotraficantes, escondido en lo alto de un cañón con difícil acceso. El objetivo era incautar armamento y asegurar la zona para inteligencia. Éramos 12 hombres, bien entrenados, bien armados, y con la convicción suficiente para entrar a cualquier infierno. O eso pensábamos. El primer día fue normal. Subimos a través de una brecha cerrada con monte, rodeados de una vegetación que parecía más muerta que viva. Ni aves, ni insectos. Un silencio espeso que comenzaba a sentirse mal. Instalamos campamento cerca de unas ruinas que parecían haber sido una capilla antigua, devorada por el tiempo y por algo más que no sabíamos nombrar. La primera noche, los relevos escucharon un murmullo leve entre los árboles. Pensamos que eran señales de radio de algún grupo enemigo. Activamos vigilancia completa, pero no apareció nadie. Solo escuchamos como alguien parecía arrastrarse lentamente alrededor del perímetro. No corría, no se escondía, se deslizaba, y cada vez que alguien apuntaba hacia donde provenía el ruido, el sonido cambiaba de dirección. El segundo día, uno de los soldados, Bautista, encontró una cruz tallada en un árbol seco. Tenía clavos clavados en espiral desde la base hasta la punta. En el centro, amarrado con hilo rojo, había un diente humano. Nadie dijo nada, pero algo cambió en todos desde ese momento. Esa noche, a las 3:14 de la mañana, comenzó lo real. Los sensores de movimiento colocados alrededor del campamento se activaron todos al mismo tiempo. Salimos con linternas, rodeando el perímetro con cautela. El aire se volvió denso. El foco principal del campamento parpadeó hasta apagarse. Fue entonces que los vimos. No eran humanos. Eran figuras caminando entre la bruma que descendía del cerro. Caminaban de forma errática, como si flotaran, pero su peso se notaba en la tierra. Eran altos, cubiertos con mantas desgarradas, y sus rostros estaban cubiertos por máscaras hechas de barro seco y raíces. Uno de ellos llevaba un costal al hombro, otro un palo con lo que parecía una lengua de animal atada al extremo. Avanzaban en silencio, no respondían a gritos, no se detenían ante la luz. Uno de nuestros compañeros, Medina, disparó.
Solo una vez. La figura más cercana no cayó, solo se detuvo. Se volvió lentamente y al girar el rostro, la máscara cayó al suelo. Lo que vimos detrás no tenía piel, no tenía ojos, solo una boca larga que caía hasta el cuello. Sonrió. Luego se desvaneció. En segundos todos desaparecieron como humo en el viento. Medina comenzó a sangrar por la nariz y se desmayó. Al revisarlo, tenía marcas de quemadura en el pecho en forma de espiral. Al amanecer, fue evacuado. Nunca volvió al servicio. Intentamos seguir con la misión, pero la vegetación se cerraba cada vez más. La señal de radio se perdió por completo. Durante el tercer día, encontramos un altar de piedra a media ladera. Había cráneos humanos y animales entrelazados con ramas secas. En el centro, una figura tallada en madera con forma humana, pero con la cabeza invertida. No fue el narco quien puso eso ahí. Esa noche no dormimos. Los susurros regresaron, pero ahora venían desde adentro de nuestras tiendas. Al salir, vimos que alguien había trazado símbolos en la tierra con ceniza. Uno de los nuestros, Reyes, comenzó a hablar en un idioma que ninguno conocía. Su rostro se había deformado por el pánico. Al día siguiente lo encontramos caminando descalzo por el monte, riendo solo. No supo quién era, no supo por qué estaba allí. El cuarto día llegó el helicóptero. Nunca habíamos pedido extracción. Nadie contactó a la base. Simplemente apareció. Dijeron que nuestras coordenadas de pulso satelital mostraban a nuestro escuadrón como detenidos en un mismo punto desde hacía 48 horas. Cuando nos subimos, un capitán nos observó con una mirada confusa. Dijo que nuestro despliegue nunca se había probado oficialmente. Al volver al cuartel, intentamos explicar. El informe fue ignorado. Nos separaron. Nos dieron descanso obligatorio. Algunos recibieron atención psiquiátrica. Yo nunca más hablé de eso, hasta hoy. Tiempo después supe que ese cerro es evitado por los habitantes de los pueblos cercanos. Dicen que fue zona de rituales antiguos, que ahí se dejaban cuerpos como ofrenda, que lo que habita ese lugar no es espíritu, sino algo más primitivo. Yo sé lo que vi. No eran brujas, no eran fantasmas. Eran lo que queda cuando algo se pudre por siglos y aún se arrastra buscando carne. No pienso volver a pisar una sierra de noche. Mi nombre es Gerardo Nájera. Fui parte del ejército mexicano durante más de 12 años. Lo que te voy a contar sucedió durante una movilización en carretera rumbo a San Fernando, Tamaulipas, a mediados de 2014. En esa ocasión nos tocó cruzar una zona conocida por los locales como el Paso del Silencio, un tramo de curvas cerradas donde el pavimento se agrieta como si la tierra misma tratara de expulsarlo. Éramos 28 elementos dentro del vehículo de transporte. El cielo estaba cubierto y el calor húmedo caía como plomo sobre nuestros uniformes. Algunos dormitaban, otros escuchaban música con audífonos. Yo iba medio despierto con la cabeza apoyada contra la ventana empañada. Justo cuando pasábamos por un túnel natural entre árboles cerrados, el motor del vehículo comenzó a fallar. No hubo aviso, solo un zumbido eléctrico que dejó el tablero muerto. Los faros delanteros se apagaron de golpe. El silencio se volvió total. Ni el motor, ni los insectos, ni el viento. Todo se detuvo. El conductor bajó para revisar el motor. Cuando abrió el cofre, una bocanada de vapor blanco
lo cubrió todo. Fue entonces cuando uno de los soldados, ubicado en la parte trasera, murmuró que había visto a alguien sobre la carretera. Nos asomamos, y sí, ahí estaba. A unos 20 metros del camión, una figura oscura parada justo en el centro del camino. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí. Vestía un abrigo largo y una especie de sombrero o capucha que le cubría por completo el rostro. No supimos si era un hombre o una mujer. Intentamos hablarle. Nadie respondió. En ese momento el conductor subió corriendo y cerró la puerta desde dentro, con el rostro desencajado. Dijo que el motor estaba cubierto de gusanos. Uno de los elementos, desesperado, encendió una linterna. Cuando apuntó hacia la figura, esta ya no estaba en su lugar. Ahora estaba justo en el costado del camión. Lo que vi me marcó. La figura no caminaba. Flotaba como si cada paso no tocara el piso, y con cada movimiento dejaba un rastro de neblina densa que olía a carne mojada y podrida. La linterna comenzó a parpadear. Algunos compañeros ya estaban rezando. Otros se ponían los cascos y aferraban sus armas con fuerza, aunque sabíamos que de poco servirían. La figura se acercó a la ventana y pegó una mano contra el vidrio. Una mano alargada, con dedos doblados hacia adentro y uñas negras como carbón. De pronto, toda la estructura del camión crujió. Sonó como si cientos de piedras golpearan la carrocería desde todos lados. Miré por una de las ventanillas y noté algo imposible. En medio de la niebla había otros cuerpos. Decenas. Personas paradas, quietas, rodeando el camión. Todos eran grises, deformes, con rostros borrosos. No gritaban, no se movían, solo observaban. La entidad principal, la del abrigo largo, levantó lentamente el rostro. No tenía ojos. Tenía 2 huecos oscuros donde debía haber pupilas, y una boca enorme que se abría de forma antinatural. No gritó, inhaló, y sentí como algo dentro de mí comenzaba a debilitarse. En ese momento, uno de los soldados comenzó a convulsionarse. Otro se desmayó con espuma en la boca. Nadie podía reaccionar. Todo el aire del vehículo se volvió denso, pesado, como si estuviéramos bajo el agua. Fue el operador de radio quien, casi sin darse cuenta, golpeó accidentalmente el tablero. El vehículo volvió a la vida con un chillido metálico. Las luces se encendieron, el motor rugió. Aceleré sin esperar órdenes. No miré atrás. Solo conduje hasta que salimos del tramo boscoso. Nadie habló durante horas. Cuando al fin paramos en la base, algunos vomitaron, otros se aislaron en silencio. Al día siguiente supimos que uno de los soldados había muerto por un paro respiratorio mientras dormía. El médico dijo que no tenía sentido. Era joven, fuerte, sin condiciones previas. Días después, un civil que conocía la zona nos dijo que ahí antes pasaban caravanas migrantes y que muchos murieron asfixiados dentro de camiones abandonados en esa misma carretera. Nunca los recuperaron, que entre ellos había un guía conocido por llevarse almas de los demás para salvarse a sí mismo. Decían que quien lo veía lo recordaría siempre porque se alimentaba de la energía de los vivos. Desde entonces, cada que cierro los ojos veo su rostro vacío frente a mí. Siento su aliento y escucho cómo inhala, porque lo peor de todo es que la neblina me sigue apareciendo en los espejos, incluso cuando estoy dentro de casa.
Buenas noches, comunidad de Inframundo. Mi nombre es Román Toledo Chávez. Soy originario de Aguascalientes, y lo que estoy a punto de contarles fue la verdadera razón por la que abandoné las filas del ejército, aunque oficialmente se registró como una baja médica por lesión ósea múltiple. Lo que sucedió, sin embargo, fue algo que no figura en ningún expediente militar. Corría el año 2006, cuando fui destinado a una base ubicada en los límites entre San Luis Potosí y Zacatecas. El lugar se conocía como Campo de Entrenamiento Militar Santa Elena. Desde que llegué, noté que muchos de los soldados hablaban en voz baja cada vez que pasaban cerca de un viejo edificio aislado, marcado como Almacén 3. Era una estructura de concreto descascarado, sin ventanas visibles, con una puerta metálica siempre cerrada con doble candado. Mis tareas incluían rondas nocturnas por el perímetro, revisando los accesos y asegurando que ningún civil se colara al campo. Todo era rutinario, hasta que una noche, mientras caminaba entre los hangares, escuché algo que no tenía sentido. Era un sonido como de cadenas arrastrándose, mezclado con una especie de quejido profundo, casi humano, pero gutural, seco, como si alguien llevara siglos sin hablar. El ruido provenía de la dirección del Almacén 3. Caminé hacia allá con la lámpara encendida. No había viento, ni animales, ni luces encendidas. Todo estaba en silencio absoluto, salvo por ese eco que se desvanecía cada vez que me acercaba. No vi a nadie, ni siquiera una sombra. Me retiré con un mal presentimiento clavado en el estómago. A los días siguientes, el patrón se repitió. Siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada, el mismo sonido, como si algo se arrastrara por dentro de ese lugar maldito. Una noche me armé de valor y acerqué la oreja a la puerta del almacén. Lo que escuché me heló la sangre. Eran murmullos, muchos, sollozos mezclados con insultos, como si varias personas estuvieran encerradas allí dentro, torturadas por el tiempo y el encierro. Me alejé en cuanto sentí que algo golpeó la puerta desde adentro con fuerza. 3 golpes secos que sacudieron el marco. Nadie creyó lo que conté. Algunos se rieron, otros simplemente evitaron el tema. Al poco tiempo me tocó dormir en el dormitorio contiguo al almacén, debido a una remodelación en el pabellón principal. Fue allí donde mi verdadero calvario comenzó. Aquella madrugada desperté con el cuerpo totalmente paralizado. No podía mover ni los ojos. Lo único que sentía era el peso de algo encima de mí. Un calor podrido, un aliento húmedo que bajaba desde mi cuello hasta el pecho. Entonces, lentamente, sentí como mis piernas eran separadas y giradas hacia atrás con una fuerza que no puedo explicar. Escuché el crujir de mis propios huesos, uno por uno, doblándose en sentidos contrarios a los que la naturaleza permite. No podía gritar, solo lloraba. La mandíbula me temblaba por la presión. Después siguieron mis brazos. Sentí como una mano invisible, pero sólida, tomaba mis muñecas y comenzaba a rotarlas lentamente hasta que las fracturas fueron completas. Mi cuerpo quedó en una posición antinatural, como una marioneta retorcida. Cuando todo terminó, uno de mis compañeros que dormía en la litera de abajo encendió la lámpara. Yo estaba inmóvil, cubierto en sudor y sangre, con las extremidades apuntando en direcciones erróneas. Me llevaron directo a la enfermería. Dijeron que fue una convulsión, un espasmo físico que causó daño severo, pero yo sabía lo que viví. Sentí la presencia sobre mí. Escuché su respiración, sus cadenas, y en el momento exacto en que me desmayaba por el dolor,
vi un rostro agachado frente al mío. Tenía la piel quemada y los ojos cocidos. Después de semanas en el hospital militar, recibí mi baja. Nadie investigó el hecho. Nadie volvió a hablar de lo sucedido. Años más tarde, un viejo compañero me confesó que en ese almacén, durante los años 70, se realizaron interrogatorios a desertores, ladrones de armas y supuestos infiltrados. Algunos fueron ejecutados dentro del lugar. No hay registros oficiales, pero los rumores dicen que no todos los cuerpos fueron sacados de ahí. Y aunque ya no formo parte del ejército, hay noches en que vuelvo a escuchar esas cadenas arrastrándose en mis sueños. Y cuando despierto, mis pies suelen estar apuntando hacia la puerta de mi cuarto, como si alguien o algo me preparara para arrastrarme de nuevo hacia ese infierno encerrado en concreto. Mi nombre es Mauro Ordaz Montiel, exmilitar del ejército mexicano. Hoy tengo 68 años, y aunque sobreviví a enfrentamientos, operaciones en zona de fuego y misiones encubiertas, ninguna experiencia se compara con lo que viví en aquel lugar. Lo que voy a contarles fue una misión de reconocimiento en la Sierra de Nayarit, en una región que llaman el Cerro Rojo, cerca del pueblo de Santa Catarina de Tequila. Era el verano de 1993 cuando nos movilizaron a ese lugar. Éramos una unidad de 20 elementos desplegados para asegurar una zona de tránsito de armamento. Pero desde el primer día todo se sintió equivocado. Los pobladores nos miraban raro, no nos hablaban. Cerraban sus puertas con el primer ruido de helicóptero. Algunos niños nos hacían la señal de la cruz cuando pasábamos. El terreno era denso, los árboles parecían deformes, la niebla caía incluso a pleno sol. Pero lo más inquietante fueron los rumores. 2 elementos del primer destacamento, enviados días antes, habían sido encontrados en estado de shock, completamente desnudos, con mordidas profundas en sus piernas y sin recuerdos coherentes. Otro había desaparecido. Lo último que dijo fue que escuchaba algo debajo de la tierra. Una semana después de nuestra llegada, uno de los nuestros fue atacado durante su turno de guardia. Lo hallamos colgado boca abajo desde una rama, a unos 10 metros del suelo, con cortes limpios en los talones, como si lo hubieran desangrado sin romperle los huesos. Esa noche, todos dormimos con el arma bajo el pecho, y el terror ya se nos comenzaba a notar en la piel. Fue entonces que trajeron a un viejo que vivía en una cabaña dentro del cerro. Decían que era el único que conocía los senderos y sabía cómo protegerse de lo que caminaba por debajo. Era un hombre callado, curtido por el monte, con la mirada siempre baja y un costal al hombro que jamás dejaba. Yo hacía guardia cada tercer turno en los límites del campamento. Ahí fue donde vi por primera vez al anciano cruzando hacia el bosque con su costal al hombro. Caminaba con la cabeza gacha, murmurando frases en un idioma que no reconocí. Regresaba 1 hora después, con el costal vacío y la ropa mojada de algo que no era solo sudor. En una noche sin luna, mientras vigilaba la parte este del campamento, vi al viejo salir del campamento una vez más, pero esta vez lo seguí. A unos 500 metros dentro del bosque, lo escuché gritar. Corrí hasta él y lo encontré tirado en el suelo, su pierna desgarrada desde la pantorrilla hasta el muslo,
como si algo lo hubiese mordido con una mandíbula enorme. Llamé por radio a mi compañero. Mientras lo esperaba, alumbré con mi linterna alrededor y fue ahí donde lo vi. Era una criatura delgada, agazapada sobre una piedra, su cuerpo cubierto de una piel grisácea y rasgada, como de murciélago seco. Tenía los ojos hundidos, enormes, sin pupilas. Entre sus garras sostenía lo que parecía la espina dorsal de un animal, chorreando una baba negra y espesa. Cuando la luz lo tocó, se encogió y soltó un chillido agudo. Saltó hacia el árbol más cercano y comenzó a trepar como un insecto. Su movimiento no era humano, era antinatural. Algo instintivo en mí supo que, si me veía como amenaza, no sobreviviría. Pero no me atacó. Se quedó mirándome con esa cabeza ladeada, como reconociéndome. Mi compañero llegó justo a tiempo. Disparó una ráfaga hacia el árbol y la criatura chilló antes de desaparecer entre las copas. Cargamos al anciano de vuelta. En el trayecto, entre susurros me dijo que aquello era un devoraalmas, una criatura que no comía carne sino la esencia de lo que fuiste, que el bosque la había parido hacía generaciones y que él había estado alimentándola con animales para mantenerla lejos del campamento. Pero no bastaba. Al amanecer nos evacuaron. Dijeron que era una operación fallida, que la zona era demasiado peligrosa por la presencia criminal. No se habló del ataque, no se habló de la criatura. El anciano murió desangrado antes de llegar al puesto médico. Lo enterraron sin nombre. Años después, en el retiro, contacté a algunos de mis compañeros. Uno de ellos aún sueña con los árboles moviéndose sin viento. Otro asegura que algo se le sube encima por las noches, que escucha garras arañando desde dentro del colchón. Yo solo quiero que sepan que en las montañas de este país hay cosas que no salen en los mapas y que a veces lo que se oculta no es un espíritu, sino un huésped antiguo, hambriento, que se adapta a quien se atreve a pisar su territorio.